Bueno, la charla que hemos preparado, Cintia y yo, vamos a intentar repasar los principales acontecimientos de la historia de la lucha de clases, del movimiento obrero, nada más y nada menos desde finales de la Guerra Civil hasta la llamada transición democrática, y poniendo foco no solamente en el desarrollo de la lucha de clases, sino sobre todo también en cómo intervinieron las diferentes corrientes políticas que intervenían en el movimiento obrero y sobre todo aquellas que jugaron un rol de dirección o hegemónico. Por lo tanto, es un temario ambicioso, los dos somos historiadores y tenemos a veces esos defectos de querer contextualizar o irnos para atrás demasiado. Nos hemos parado en el 39, no hemos seguido más para atrás, y la hemos preparado de una forma dialogada, en la que iremos pasándonos el micrófono en distintos momentos de la charla. No habrá una ponencia primero y una ponencia segundo, sino que nos iremos intercambiando. Cintia lleva muchos años y tiene una tesis doctoral sobre la historia del movimiento obrero durante el franquismo y especialmente, sobre todo, también en la transición política, en la llamada transición democrática, y yo también me he especializado en el estudio de las corrientes políticas, tanto del estalinismo como corriente hegemónica, como de las corrientes de la extrema izquierda. Es una charla de historia, pero el objetivo no es hacer una clase de historia, aunque por momentos lo vaya a parecer. Vamos a intentar que no, pero sino que queríamos partir un poco de explicar cuál es el objetivo de hacer esta charla, ¿no? Y hacerla también en forma plenaria en la escuela de verano. Los compañeros y compañeras que militamos en la CRT, ¿no? Y en la fracción trotskista a nivel internacional, luchamos por construir organizaciones revolucionarias, y en este caso nosotros estamos luchando por construir una organización revolucionaria en el Estado español. Y es una tarea que para nadie de nosotros es una tarea ex nova o una tarea que parta de cero, ¿no? El bagaje teórico, estratégico, programático en el que nos fundamentamos no nos ha caído del cielo, sino que es parte de la apropiación y la actualización de las grandes lecciones de la historia de nuestra clase, no solo en el Estado español, sino a nivel internacional, y por lo tanto somos todo lo contrario, ¿no? a una visión adanista que puede primar incluso hoy en día en algunos otros sectores de la izquierda, incluso de la izquierda crítica, que se propone retomar la estrategia socialista y demás, en el que creemos que es imposible pensar un marxismo estratégico del siglo XXI sin partir de conocer profundamente y de sacar un balance y apropiarnos de las lecciones de las grandes revoluciones, de las contrarrevoluciones, de las derrotas, de las victorias de la clase trabajadora en toda su historia y muy especialmente en el siglo XX. Por lo tanto, construir un partido revolucionario en el Estado español, en primer lugar, como definición, no es una tarea nacional, es una tarea internacional, ¿no? Nos apropiamos de una experiencia en nuestra clase que es internacional y además somos internacionalistas, consideramos que la revolución tiene que ser internacional y por lo tanto luchamos no solamente por construir partidos revolucionarios nacionales, sino por reconstruir un partido de la revolución mundial como el que fue la Tercera Internacional después de la Revolución Rusa, fundada por Lenin y Trotsky, o la Cuarta Internacional, fundada por Trotsky en los años 30 ante la degeneración estalinista. Y a la vez que es una tarea internacionalista, es también una tarea que tiene un determinado nivel nacional, pensar cómo avanzamos en la construcción de una izquierda revolucionaria en el Estado español. Porque no partimos de cero tampoco en el Estado español, no hay una tabula rasa. El proponernos construir aquí una tradición revolucionaria, que en el caso del Estado español tiene mucho de construir una nueva tradición, porque vamos a ver que justamente el marxismo revolucionario, el trotskismo, lamentablemente ha sido una corriente históricamente débil en el Estado español, son otras las corrientes las que han sido hegemónicas, y eso no lo podemos hacer sin conocer en primer lugar la rica historia de la lucha de clases que ha dado el Estado español y las otras tradiciones políticas que han jugado el papel de dirección o quizás no de dirección, pero que no han sido tampoco una alternativa de dirección y que en un sentido nos proponemos superar históricamente y en un sentido revolucionario. En el caso del marxismo revolucionario en el Estado español, como digo, es históricamente débil comparado con otros países, con Francia, con Estados Unidos o con Argentina, donde ha sido una corriente importante, no hegemónica de la clase trabajadora, pero sí una corriente importante. Aquí han sido otras corrientes en el movimiento obrero las que han tenido
un peso y han tenido la hegemonía. Desde el origen del movimiento obrero tuvo mucho peso las ideas del anarquismo, que sobre todo agruparon y organizaron a los sectores más combativos, ¿no?, de la clase trabajadora, que tenían a veces muchos lazos con tradiciones de lucha incluso precapitalistas, con ligas comunalistas, contra las desamortizaciones y demás. La versión del socialismo de la primera internacional que tuvimos en el Estado español, pues nos salió rana. Tuvimos un socialismo siempre muy moderado, muy rápidamente socialdemocratizado en términos actuales. El comunismo inicial fue muy débil, y cuando el comunismo empezó a tomar fuerza ya era en su forma, digamos, de degeneración estalinista en los años 30, y se convirtió, de hecho, si miramos el siglo XX, en la principal dirección del movimiento obrero, y con una impronta claramente de conciliación de clases y contrarrevolucionaria. Entonces, conocer esta historia para nosotros creemos que es un deber de todo joven y trabajador que quiera construir un grupo revolucionario en el Estado español, conocerla, pensarla críticamente, reapropiársela, reinterpretarla, porque si no, nos es muy difícil poder interpretar incluso la estructura del capitalismo español, el Estado, las tradiciones políticas, no solo del movimiento obrero, sino también de la burguesía, hacerlo de manera concreta y lo menos abstracta posible, y sobre todo para poder pensar qué hipótesis, contra qué sentidos comunes, contra qué tradiciones que, como veremos, vuelven a aparecer con otras formas en otros momentos históricos nos enfrentamos, y tenemos que superarlas. Así que, bueno, la charla de hoy la vamos a hacer, ya digo, en forma un poco dialogada. Van a ser unas pinceladas, no podemos en hora y media más o menos abordar toda esta historia, pero bueno, es parte también de un trabajo colectivo que estamos haciendo Cintia y yo, que esperemos que pronto se cristalice en una publicación, en un libro, y es parte, bueno, de un esfuerzo por recuperar esta historia que animo a todos los compañeros y compañeras que estéis aquí a que lo toméis también individual y colectivamente, ¿no?, el conocerla, en reapropiarla, ¿no? Y bueno, como iremos viendo, hay muchas cosas de las que sentirse orgulloso, de la tradición combativa del proletariado español, tanto en los años 30 como en los años 60, 70, contra la dictadura, y hay muchas cosas también que conocer y que pensar críticamente para pensar cómo evitar futuros desvíos. A mí me toca comenzar. Y me toca empezar haciendo un súper resumen, ¿vale? Os he dicho el 39, pero en realidad era mentira. Vamos a ir un poquito más atrás. No mucho más atrás. Pero sí por lo menos unas pinceladas de dónde venimos, o de dónde, cómo quedan las principales corrientes del movimiento obrero a partir del año 39. Muy sucintamente, los años 30, lo que ha sucedido en el Estado español es una de las mayores revoluciones obreras del siglo XX y de la historia del movimiento obrero en Europa occidental. Hay una enorme crisis en los años 30, hay una agenda de demandas que es tomada por la clase trabajadora y el campesinado pobre, en la que se combinan demandas sociales, demandas contra la carestía de la vida, contra el desempleo, con otras demandas democrático-estructurales, con acabar con la monarquía y con los restos feudales que todavía pervivían en el Estado español. Sobre todo está el problema de la tierra. Y el Estado español, en un sentido, en los años 30 se convierte en el terreno donde se puede corroborar, digamos, en este caso por la negativa, uno de los elementos fundamentales de la estrategia trotskista, que es la teoría de la revolución permanente, ¿no? Como teoría supuestamente que la burguesía había resuelto en otros momentos de su historia, como acabar con la propiedad latifundista y generar un reparto de tierras entre el campesinado y demás. Bueno, son tareas que ya no va a tomar más la burguesía desde finales del siglo o mediados del siglo XIX y mucho menos en el siglo XX, y que son tareas que solamente una lucha de la clase trabajadora, una lucha revolucionaria, una revolución con la clase trabajadora al frente, pueden terminar resolviendo y al mismo tiempo acometer todas aquellas transformaciones sociales que, en un sentido socialista, en un sentido contra la propiedad capitalista, que darían respuesta también a los otros males que acechaban a la clase trabajadora: el desempleo, la miseria, el problema de la vivienda en las ciudades, etcétera, etcétera. Eso queda muy... Si conocéis y estudiáis la historia de los años 30, de la República y de la Guerra Civil, creo que es un gran ejemplo. Os insto a todos a que la estudiéis, a que conozcáis, a que leáis los escritos de León Trotsky, que desde el exilio mira atentamente España como uno de los principales focos de la revolución internacional y va pegándola, digamos, va anticipándose a lo que va a suceder.
Y ahí las grandes corrientes del movimiento obrero, muy sintéticamente, se van a dividir en tres grandes posiciones. Sobre todo se van a ver muy claras durante la propia guerra civil, que es cuando esa revolución social o esa revolución se convierte en una revolución social abierta, donde la clase trabajadora toma las fábricas, toma los campos, colectiviza la industria, establece sus propias milicias para luchar contra el fascismo, pero al mismo tiempo son fuerzas que extienden la revolución allá donde llegan. Hay una revolución obrera abierta, pero tenemos tres grandes posiciones en las direcciones obreras. Una que son claramente contrarrevolucionarias, ¿no?, que se oponen abiertamente a esa revolución social, ¿no?, desde el gobierno de la República y con métodos de liquidación física contra esa revolución social, que sobre todo la encarnan no solo los partidos burgueses republicanos, sino también los partidos como el Partido Socialista y muy particularmente el Partido Comunista, que se pone a la cabeza de esa represión de la revolución, pero que es una posición antirrevolucionaria que también será asumida incluso por sectores o por la dirigencia de la CNT, del principal sindicato anarquista, que nunca había teorizado o problematizado el problema de la lucha por el poder político, y cuando la clase trabajadora tuvo la oportunidad de conquistar el poder político, dejó pasar esa oportunidad para sumarse al gobierno burgués que aplastaba esa revolución. Hay una segunda posición, que sería una posición que nosotros definimos como centrista, que es la que encarna sobre todo el POUM, un partido que estaba formalmente a favor de la revolución, pero que sucumbe a todas las presiones del Frente Popular y de esa conciliación de clases y termina siendo furgón de cola y participando incluso de los gobiernos contrarrevolucionarios, en este caso de la Generalitat. Y otras posiciones que encarnan sectores del POUM, incluso de la militancia socialista y también en gran parte de sectores del anarquismo, que son posiciones que defienden esa revolución, pero que en muchos casos, bueno, pecan, digamos, o arrastran una serie de errores estratégicos que no se podían resolver en mitad de la batalla. El principal de ellos era la necesidad de que tenía que haber una organización revolucionaria, un partido que peleara por una política justa para que esa revolución pudiera realmente triunfar, sobre todo para que lograra desarrollar un doble poder, un sovietismo o unos consejos obreros que pudieran sustituir y enfrentarse e imponerse al Estado burgués y, bueno, poder de esa manera evitar el peligro de la contrarrevolución. Esas son las tres grandes corrientes. Ahora bien, hay una derrota de la revolución social interna en el bando republicano, que se consolida con los hechos de mayo del 37, pero se confirma definitivamente una enorme derrota, que es la propia victoria fascista en el año 39, la imposición de la dictadura fascista. Es una derrota enorme para la clase trabajadora. Y aunque la derrota del 39 podríamos pensar que corroboraba que las ideas que defendían que la lucha revolucionaria era la vía para no solamente hacer la revolución, sino también la mejor vía para sumar las fuerzas y poder derrotar al golpe militar, poder derrotar al bando fascista, la derrota pesa mucho más. Y lo que nos va a quedar después del año 39 va a ser sobre todo en primer lugar, unas organizaciones obreras diezmadas, perseguidas, ilegalizadas, divididas entre el exilio, la retaguardia, un exilio además que está en Francia, que está en Argel, que está en México, ¿no? O sea, que está totalmente disperso en una diáspora por distintos países, con direcciones en fuera, direcciones dentro, y que contradictoriamente, o no contradictoriamente, sino que la derrota lo que hace es que justamente los sectores revolucionarios que han vivido una contrarrevolución en el 37, que han sido perseguidos durante los últimos años de la República en tiempos de guerra, llegan muy debilitados, política, organizativamente y también subjetivamente, y que lo que primen fundamentalmente sean las tendencias que vienen a reforzar las mismas ideas que habían llevado a la derrota en la guerra civil. Las ideas de que la lucha, en este caso, no contra el golpe fascista, sino directamente contra la dictadura, van a tener que pasar necesariamente por recomponer una especie de unidad democrática con los sectores de la burguesía democrática, que había que buscarlos con lupa, claro, en los años 30 y en los años 40 ni te cuento, eran muy poquitos, pero una idea que, sobre todo, más allá de si hubiera o no aliados de la burguesía democrática, imbuía de un programa claramente de conciliación de clases y de renuncia a toda lucha por reivindicaciones anticapitalistas, socialistas o que cuestionaran la propiedad. Y eso va a pasar en todas las corrientes. Por supuesto, en el PC, que el Partido Comunista sale de la guerra civil
tendrá diferentes zigzags porque es seguidista de la línea de la Internacional Comunista, pero fundamentalmente imbuido en la idea de que la lucha en España contra la dictadura durante la Segunda Guerra Mundial dependerá de la suerte que tengamos a la hora de conseguir un apoyo de las potencias aliadas para extender la guerra a España y de esa manera unir a la derrota, a la futura derrota de las potencias del eje, también la de la dictadura, pero también en la CNT o incluso en el POUM. El POUM, que era un partido que podría haber sacado conclusiones de izquierda del fracaso de su política, lamentablemente no fue así, sino que todos los sectores más conciliacionistas y que defendían no solamente el legado del POUM en la guerra civil, sino que incluso lo radicalizaron, consideraron que habían sido demasiado de izquierdas en los años 30, que tendrían que haber sido un poquito más conciliadores y haber apoyado menos esa revolución social tan disruptiva para la unidad antifascista, etcétera, etcétera, serán las que se terminarán imponiendo. Y bueno, y así, con esta introducción, entramos en la dictadura, ¿vale? Y Cintia nos explicará un poco cuál es el marco también más objetivo que queda y cuál es el carácter de la dictadura que se inicia en el 39. Bueno, muy sintético. Llegamos a una década del 40 con un Estado represivo y dictatorial que se preparaba para actuar como una verdadera dictadura de clase, ¿no? Después vamos a ir viendo con qué dinámicas se iba desarrollando, ¿no? Porque aunque va cambiando, porque el desarrollo de la lucha de clases es impresionante, ya vimos en una charla que hicimos en la escuela anterior, ¿no? Como la clase trabajadora, a pesar de este sistema cuartelario que se daba en todos los niveles, la clave de esto va a ser, o sea, porque hay un debate, ¿no? De por qué la dictadura va a ser tan duradera, ¿no? Tan larga, y hay sectores, incluso historiadores, que plantean que el franquismo, de alguna manera, el régimen fue dando ciertas concesiones y cada vez mayores libertades, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. En realidad la represión fue en aumento hasta el último día de la transición, hasta llegar a la transición, ¿no? Respondiendo a una conflictividad que iba avanzando, que se iba bajo una conflictividad obrera que iba recomponiendo las fuerzas del movimiento obrero, de la clase trabajadora, y entonces la dinámica que se daba era mayor represión, o sea, mayor conflictividad obrera, algunas concesiones sí tenía que dar, e incluso rupturas del tipo de negociación del marco laboral, ¿no? Pero eso siempre le salía mal al régimen porque se desbordaba la lucha de clases, entonces la mecánica era más represión, ¿no? Por tanto, y más lucha de clases en respuesta a la represión, más politización de las demandas obreras. Y bueno, y esa es la dinámica que va, digamos, continuar durante toda la dictadura. Pero la represión va a ser fundamental, ¿sí? Esta premisa de que el Estado franquista, el régimen franquista, se va a liberar, o sea, va cada vez a ser menos represivo y dar cada vez más concesiones y libertades, es una premisa que es falsa y que de hecho, de alguna manera, se la creyó un poco o la quiso utilizar, ¿no? El Partido Comunista para decir que igual puede haber bases para no ya una ruptura pactada, que era lo primero que planteaba, sino una reforma, ¿no? O se preparó más para la reforma del régimen que para la ruptura. ¿Se preparó o acabó? Más bien, eso lo vamos a ir explicando. Pero eso no quiere decir que, además del aparato represivo, no había instituciones de control fuerte, ¿no? Empezando por primero las Centrales Nacionales Sindicales, la CNC, de filiación falangista, que después se va a transformar en la OCE, la Organización Sindical Española, bueno, los sindicatos verticales, que no vamos a explicar porque, ¿no? Pero más o menos se conoce esta terminología, los verticales, que básicamente, digamos, sobre todo, digo, para tener la idea, es que en 1940 decretan la ley de unidad sindical, es decir, que tiene que haber un sindicato único que responda al partido del régimen, ¿no? Al partido franquista, de un partido único y totalmente subordinado al Estado. Y en el 42 lo que también decretan es la afiliación obligatoria, decían, de los productores,
teniendo en cuenta que productores no eran solo trabajadores y trabajadoras, sino que eran empresarios, es decir, la afiliación de empresarios y trabajadores y trabajadoras considerados los productores. Esto era, digamos, la lógica, ¿no? Fascista del régimen y del régimen cuartelario que querían, que impuso en los centros de trabajo, ¿no? Ni hablaría de la legislación laboral, que no tenemos tiempo para nada, pero es importante conocerla, ¿no? Sobre todo el hecho de que no se fijaban las condiciones, se imponían las condiciones, no había posibilidad de negociar absolutamente nada. Ya veremos que después sí que hay un cambio, hay distintos cambios, porque todo esto se va rompiendo y se va de alguna manera transformando producto de la relación de fuerzas que va logrando la clase trabajadora a través del desarrollo de la lucha de clases, ¿sí? Pero esto así empieza. Esto no quiere decir, ¿sí?, que ya desde la década del 40 la clase obrera empezó a dar sus primeras luchas y empezó a dar sus primeros elementos de recomposición. Y esto se conoce poco, siempre lo decimos. Yo siempre he contado siempre la anécdota de hablar de esto en charlas junto con otros sindicatos, etc. Y recordar de obreros mayores, mucho más mayores que yo, diciendo, ha habido huelgas en la década de 40 durante el franquismo, es decir, no se conocen, ¿no?, los procesos huelguísticos de resistencia de diferentes tipos, ¿no?, que lamentablemente ahora no podemos explicar con detalle, pero sí que estallaron conflictos, porque había precariedad laboral, porque había problemas de vivienda, porque había pobreza, sobre todo había accidentes laborales, o sea, y todo eso llevó a diferentes procesos de resistencias y conflictos en sectores como la metalúrgica, las químicas, las textiles, ¿sí? En esto, por ejemplo, en esta década, cuestión que no se conoce o se conoce muy poco, se escribe poco, y nosotros la idea es escribir sobre esto y dar cuenta de esto, es que las mujeres trabajadoras, por ejemplo, tuvieron un rol importantísimo. Fueron las primeras, las pioneras, por ejemplo, las textiles de Cataluña, en hacer huelgas, ¿sí? Porque era la mano de obra más explotada, la mano de obra que además sufría toda la precariedad en los hogares, etc., y era la que más estallaba, ¿no? Y la primera que estalló. Lo que hay que pensar, ¿no?, es, bueno, sobre todo en 1945 y 1947, eso fue un momento de conflictos en Cataluña y en el País Vasco, sobre todo, ¿no? Esto digo porque saquémonos la idea de la cabeza de que no hubo lucha de clases durante el franquismo, incluso desde la primera década, a pesar, ¿no?, del régimen cuartelario y represivo, brutalmente represivo el que veníamos. Lo que tenemos que pensar, ¿no, Salva?, es cómo llegan las corrientes políticas en estos años de posguerra, ¿no?, y ante esta situación. Sí, porque sobre todo las primeras grandes huelgas, que son las que decías del 45 y 47, que son oleadas, el franquismo funciona, el movimiento obrero durante el franquismo funciona siempre en forma de oleada, ¿no? Es decir, comienzan huelgas a veces por motivos aparentemente menores, el despido de una comisión de representantes o algún tipo de... Y esa huelga genera una ola de solidaridad o simplemente de adhesiones por reivindicaciones similares que se extienden geográficamente, a veces por provincias y a veces comienzan en una provincia y se extienden a nivel estatal. En el 45 y en el 47 tenemos las primeras olas. Ya veremos que las olas van a ser cada vez mayores hasta llegar a la gran ola del 76, sobre todo, ¿no?, una vez muerto Franco, que es el gran ascenso huelguístico de la primera parte del 76 y que continúa un tiempo después. Esa ola tiene unas motivaciones, como planteaba Cintia, materiales, de pobreza extrema, de situación de posguerra. No podemos ahora dar muchos datos, pero si uno mira los datos de caída de salario, de aumento de la explotación, de aumento de accidentes de trabajo, es brutal el nivel de sobreexplotación que implica el inicio de la dictadura fascista, franquista, es una dictadura de clase clarísimamente en ese sentido, pero también tiene que ver con una situación internacional. Hay una cierta expectativa, ¿no?, alentada incluso por esas políticas del Partido Comunista, de la CNT, de esperanza en los aliados, de que acabada la Segunda Guerra Mundial, puede haber una continuidad de esa ofensiva de las potencias democráticas, del eje democrático, contra la dictadura fascista. Y son huelgas que están organizadas, además,
por trabajadores y trabajadoras que son muchos afiliados de la CNT o de las Juventudes Socialistas, del Partido Socialista. El exilio bajo la dictadura fascista es muy interesante de estudiar porque es alucinante. Por ejemplo, la CNT, ahora no recuerdo el número, no sé si son 14 comités provinciales que tienen en los primeros años 40. Y muchos de ellos, bueno, muchos no, todos, tiene 14, no porque se los deponga la base, sino porque los detienen. Y a algunos de ellos incluso se les fusila o se les condena a penas de 20 y 30 años. O sea, el nivel de abnegación de la militancia que queda en la clandestinidad, luchando en condiciones durísimas, es fortísimo. Y llegan a promover una ola huelguística en distintas localidades de Cataluña y en el País Vasco enorme, que coincide con una situación internacional en la que ha terminado la Segunda Guerra Mundial y están pasando también cosas en Europa. Ha habido una derrota con la participación enorme de la clase trabajadora, dirigida por los partidos comunistas en Italia, en Francia, en Yugoslavia. Va a haber huelgas en Italia, sobre todo en el año más tarde, un poquito más tarde, en el año 48, pero hay una situación revolucionaria a nivel continental que hace que estas huelgas que se viven en el Estado español se enmarcan en ese contexto internacional y explica también por qué las direcciones obreras, las direcciones socialistas y sobre todo el Partido Comunista no van a verlas como la vía por la cual había que avanzar a tirar la dictadura franquista. Entonces van a quedar como huelgas organizadas muchas veces por la base en el interior, que son saludadas por los medios escritos, por la prensa de las organizaciones, pero no es la línea. La línea fundamental, tanto de la CNT, del Partido Socialista y del Partido Comunista, es buscar algún tipo de unidad entre los sectores opositores a la dictadura que están en el exilio, pero incluso también con sectores franquistas que habían roto, sobre todo con los monárquicos. Hay diversos intentos de coaligarse con Don Juan, con el padre de Juan Carlitos, ¿no?, que está entre el exilio, bueno, está en el exilio, pero está entre sí y no con la dictadura, para conformar algún tipo de organismo de oposición unitario que reciba el apoyo de las potencias occidentales, ¿no?, y por esa vía ver si se puede avanzar hacia algún tipo de transición cada vez más pacífica. Y eso tiene que ver con una política internacional, sobre todo del estalinismo, que es la que nosotros denominamos como la política del Orden de Yalta, que es un enorme acuerdo contrarrevolucionario a nivel internacional que firma la Unión Soviética, sobre todo con Estados Unidos y con las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, para, en el marco del final de la Segunda Guerra Mundial, la posibilidad de que se puedan abrir situaciones revolucionarias en Europa, como de hecho se abrirán, bueno, poner un freno, dividirse distintas áreas de influencia, y el Partido Comunista adopta una posición claramente de evitar cualquier tipo de conato revolucionario en Europa occidental. Lo impone firmemente, sobre todo en Italia y en Francia. Los partidos comunistas juegan un rol fundamental en evitar que esas situaciones revolucionarias se desarrollen, y en el caso del Estado español no es que tenga que imponer un freno, no se abre una revolución social en el año 45-47, pero sí que obviamente desarrollar esas tendencias a la organización obrera que se estaban dando en situación de clandestinidad no era la línea del Partido Comunista. Era más bien la política de negociación por arriba. Mantiene todavía una cierta política guerrillera, partisana, con los maquis, que cada vez se irá abandonando, incluso cada vez más, pero ya poco a poco se va a ir dando cuenta de que la vía para su política, para convertirse en un partido comunista a la francesa o a la italiana, que aspira a ser la pata izquierda de la futura democracia en España, por la política a la que tiene que orientarse, aunque vaya a utilizar a la clase trabajadora y al movimiento obrero como un elemento de presión para lograr abrir una crisis en el régimen y un cambio de régimen, va a tener siempre que, bueno, ir regulando qué nivel de radicalidad y de autoorganización permite para que eso no se le vuelva justamente en contra, ¿no? Y eso ya en los años 40, incluso con esos primeros destellos, uno cuando lo lee, cuando lo estudia, dice, joder, estas huelgas, ¿cuál fue la política de la oposición? Bueno, la política de la oposición fue dejarlas pasar completamente, ¿no?, y seguir centrada, ¿no?, en buscar distintos acuerdos y componendas con sectores socialdemócratas, republicanos, pero incluso también sectores de las propias familias del régimen, ¿no?, que es una política que sobre todo en los años 50 ya va a tener un nombre, una categoría, una definición, ¿no?, la política de la reconciliación nacional que hablaremos ahora. Bien, terminamos el primer capítulo del libro, década 40. Broma. No, sí, además, ojo, porque la huelga, esto no lo dije, pero no eran cualquier huelga, es decir, la huelga de textiles, por ejemplo, la de Manresa en el 46, acabó con una huelga general. Es decir, no eran estallidos, conflictos pequeñitos, estamos hablando, y en pleno, digamos, ya no preanunciaba lo que iba a pasar después en la década de 50, una década en la que la dictadura se consolida
¿no? Cada vez, o sea, se consolida mucho más, pero no sin conflictividad. Una de las primeras huelgas de la década del 50, está en la del 51, que esto para que os quede marcado así con fuego, que es el boicot de los tranvías de Barcelona, que no fue cualquier cosa. ¿Por qué? Porque fue una huelga muy masiva, que además, producto de la represión, se replicó en Madrid, en Granada, en Asturias, en otras regiones, ¿no? Especialmente en el País Vasco, en Navarra, y que además empezó siendo un boicot y acabó en una huelga general con una manifestación que estamos hablando de 250.000, entre 250.000 y 500.000 personas en las calles. Las mujeres trabajadoras ahí han tenido un rol fundamental, eran las que organizaban los piquetes en las fábricas, ¿no? Desde afuera. Ellas no trabajaban, pero organizaban los piquetes, eran las mujeres de los trabajadores. Hay algunos documentos sobre eso, no mucho, pero lo que hay es contundente, es impresionante. Y eran las que iban a las fábricas, a los talleres, a los mercados, ¿sí? A difundir la huelga y la manifestación. Una huelga que es espectacular, que es la de la textil. Bertrán y Serra, que inició una huelga y ahí es donde surgen las primeras comisiones de trabajadoras, lo cual daba cuenta de la falta de representación sindical que había, de no solo de la falta de representación sindical, sino que las trabajadoras se iban, ¿no?, autogestionando, iban creando sus propias instancias de autoorganización, ¿no?, al calor de una lucha que además no era fácil, era luchar contra un régimen, ¿cómo se dice? Con un estado de excepción, con un delito de sedición. O sea, hacer huelga era un delito de sedición. O sea, jurisdicción militar. Claro, es decir, era enfrentarse a una institución militar que implicaba deportaciones, como ya veremos, ¿no?, que va a ocurrir. Luego hay, pero esto es un jalón clave, ¿no? La huelga esta de Bertrán y Serra, las comisiones de los trabajadores, todo lo del 51, que luego que replica en otras regiones. Hay un impasse en el 55, eso no quiere decir que no haya huelgas, pero ya los conflictos, la intensidad baja y entra el movimiento estudiantil, que eso es interesante, no lo puedo explicar, pero es un nuevo actor que no venía interviniendo, que es interesante para pensar, ¿no?, las aspiraciones democráticas también, era lo que disparaba. Hablábamos ayer con Salva un poco de esto, de cómo muchos estudiantes venían de familias franquistas y que rompían, ¿no?, con sus familias de la burguesía y franquistas, y era terriblemente rupturista. Yo hace poco estuve en la cárcel Modelo en una exposición, que ahora es como no museo, pero algo así, ¿no? Espacio de memoria. Y con un museo de la memoria, y una de las personas que te hacen la guía es era una mujer que había sido estudiante represaliada del franquismo, que cuenta: a mí mi familia me desterró, me dejó sola en la calle, en la cárcel, ¿sí? Se me pone la piel, pero es que es impresionante, ¿no?, conocer la experiencia del movimiento estudiantil en esta época, en el 56, ahí lo dejo para que alguien, si quieren, estudiar sobre esto, pero que evidentemente lo que hizo fue alentar a ese impasse que había, una nueva oleada en el 56, 57, de conflictividad obrera, que lo que mostraba en realidad ya era una nueva generación, ¿sí?, de la clase trabajadora, con menos miedo, ¿sí?, a la derrota con menos miedo, pero además con menos sentimiento de ese peso de la derrota de la Revolución Española y digamos, es una nueva generación que, digamos, después empalma ya con lo que van a ser las huelgas de las minas de Asturias, las huelgas en Barcelona, del País Vasco, nuevos sectores que empiezan a salir a la lucha, y que, digamos, es otro elemento nuevo, o son distintos elementos que profundizan lo que nosotros queremos llamar recomposición de las fuerzas obreras. Esto es importante, hablar de la recomposición de la clase trabajadora del movimiento obrero, porque veremos después que el Partido Comunista Español lo que va a decir es que no había fuerzas en la clase obrera para poder plantearse una ruptura revolucionaria contra el régimen, porque la clase obrera estaba muy fragmentada, cuestión que es verdad, porque la clase obrera sufrió una gran represión y le impedía luchar,
que sufría la represión, es verdad, pero que le impidió luchar, no. La dinámica era todo lo contrario, o sea, más represión, más radicalización y más extensión de la lucha. Pero el Partido Comunista necesitaba negar, ¿no?, esa intensidad de la conflictividad para poder basar su política de conciliación, o más bien de su estrategia de reforma pactada para ahogando, digamos, o negando la intensidad del conflicto. Entonces, el franquismo, ¿cómo va a actuar ante esta nueva oleada? ¿Sí? Ante esta nueva situación. Va a decretar un incremento salarial, va a plantear distintas transformaciones y medidas que se les van a venir en contra, ¿sí? Una es un incremento salarial, lo cual va a implicar derogar la ley de 1948 que prohibía el aumento salarial, no es un cambio menor, digamos, pero le sale mal porque el aumento salarial lo va a imponer incrementando la productividad, por tanto va a disparar la conflictividad obrera de una manera impresionante, ¿no? Después va a venir el famoso plan de estabilización de 1959. No lo explico, ¿no?, porque es muy largo, pero la clave aquí es cómo se da, bueno, primero un nuevo gobierno, producto de una crisis que hay dentro de las fracciones del régimen, o sea, los sectores del Opus Dei que promueven una política de liberalización económica, apertura internacional, y procesos de industrialización, lo que se llama a llamar modernización de la economía del régimen franquista, va a tener mucho más peso dentro del gobierno. Y luego se va a iniciar, digamos, en esta década, a fines de la década de 50, lo que es un crecimiento económico, etcétera, ¿no? Hay una cuestión importante que también hay que tener en cuenta en el 1958, que es el franquismo decreta la ley de convenios. Y esto es importante porque hay una ruptura, una nueva manera de negociación, un nuevo marco laboral. Se abre un nuevo marco laboral en el cual, como es, empresarios y trabajadores pueden negociar en sus propios sindicatos las diferentes demandas. Esto, como decíamos antes, hay una lectura que dice, bueno, el franquismo se quiso abrir, quiso reformar, no, el franquismo necesitaba de alguna manera incluso darle aire a los sindicatos verticales, porque ya si no se estaba desbordando producto de la conflictividad laboral, pero esto le sale mal, porque se desata un proceso de huelgas que luego la década de 60 va a ser impresionante, ¿no?, y ya va a ser incontrolable para el franquismo. Pero ¿qué va a hacer el franquismo? Contra esta idea de que da cada vez más libertades, vuelve otra vez a mecanismos represivos muy bueno, a retroceder, ¿no?, o a volver a una represión brutal. La clave es que abre una nueva década de 60 con una nueva clase obrera, que después lo vamos a ver, pero que lo que hay que ver es cómo leen, ¿no?, de nuevo las corrientes este escenario, ¿no?, este escenario de una necesidad del franquismo de abrir el juego, ¿no?, a través de la ley de convenios, lo cual a su vez abre una nueva conflictividad, lo cual necesita volver a intensificar la represión, lo cual la represión lo que hace es volver, digamos, a radicalizar e incluso politizar, ¿no?, cada vez más los conflictos. Por ejemplo, cuando hay represión o deportaciones, que va a haber después con las huelgas mineras, lo que es impresionante, o sea, los despidos siempre no son muchos, la cantidad de despidos, pero son despidos sobre todo a los dirigentes de las huelgas, a los más activistas, ¿sí? Eso lo que provoca es me estoy yendo, ¿no? Lo que provoca es una politización de las demandas, porque ya los trabajadores y las trabajadoras no salen solo a la huelga por las demandas económicas, aumento de salarios, etcétera, sino por la libertad de los presos. O sea, se politiza cada vez más, ¿no?, las reivindicaciones, ¿no? Está esta dinámica de represión, acción, represión, acción, represión, reivindicaciones cada vez más politizadas, una dinámica que se va a intensificar y que ya en la década de 70 va a tener dinámicas cada vez más rupturistas. Y ahí, bueno, como sí, llegan las corrientes. Claro, en esta década de los 50
es un punto de inflexión para el régimen, Sí. y es digamos, el Partido Comunista que ya ha tomado la opción táctica, pero que va a ser fundamental para él, de, bueno, abandonamos la lucha guerrillera, que ya se semi-abandona a mediados de los 40, pero en la década de los 50 ya es una reminiscencia. Todavía quedan guerrilleros o guerrilleros anarquistas que no están dirigidos por el Partido Comunista, que durarán todavía algún tiempo más, incluso hasta la década de los 60, más como pequeños grupos, pero sobre todo se orienta claramente a que, bueno, si quiero convertirme en el partido que lidere la lucha contra el antifranquismo, aunque sea con una estrategia de conciliación y de avanzar a una democracia burguesa, ¿no? Yo tengo que ganar peso social. El Partido Comunista de los años 30, cuando emerge y crece y se constituye en un partido relativamente grande a nivel de militantes, no es un gran partido obrero, o no es fundamentalmente la clase trabajadora en donde se construye el Partido Comunista durante la Guerra Civil. El Partido Comunista sobre todo se había nutrido de sectores de las clases medias, de sectores del funcionariado, de sectores del ejército, de la policía republicana, porque es el partido de la contrarrevolución en los años 30. Sin embargo, en los años 40 y 50 el Partido Comunista empieza a cambiar de piel y empieza a tener un trabajo muy sistemático sobre la clase trabajadora por una política acertada para el Partido Comunista, para sus fines, que es el de la infiltración primero y después una infiltración cada vez más consecuente o más sistemática en las organizaciones sindicales del régimen, ¿no? Que los trabajadores clandestinos que trabajaban en las distintas empresas se presentaban a elección de delegados y demás. Por lo tanto, va a ir ganando peso en el movimiento obrero en los años 40, en los años 50 y llega con una buena posición a los años 60. Sí. Eso a nivel de fuerza. A nivel de estrategia, ¿cuál es la estrategia que va a terminar de definir en los años 50? Las huelgas de los años 50 y la emergencia del movimiento estudiantil como preludio de las grandes huelgas del año 56 y 57 expresa una crisis interna dentro del propio régimen franquista. Hay sectores incluso del franquismo que rompen con el franquismo y que comienzan a plantear de que hace falta avanzar hacia algún tipo de régimen democrático. Es una brecha que se abre por arriba y que la aprovecha el movimiento de masas, por así decirlo, o que permite una aparición del movimiento de masas. La lectura que hace el Partido Comunista es totalmente oportunista. Claro. Es decir, si tenemos sectores del franquismo que están rompiendo con el franquismo, con más razón todavía tenemos que ir a una política que intente consolidar una alianza estratégica entre los sectores de la clase trabajadora que nosotros queremos organizar mediante esa infiltración en el sindicato vertical con esos sectores burgueses democráticos que se están constituyendo. Y le da un nombre, que es la política de la reconciliación nacional. Tiene ese nombre, la aprueba en el Congreso del Partido Comunista en el exilio en el año 56. Le da un nombre a una política que ya venía ejerciendo y que seguirá ejerciendo durante todo ese tiempo. Es una política que tiene, por lo tanto, una enorme confianza y que genera y siembra una gran confianza e ilusión en los sectores incluso de trabajadores que saldrán a luchar por sus demandas económicas, pero que rápidamente, como decía Cintia, se politizan, porque cualquier demanda económica chocaba con el régimen franquista, porque luchar por un aumento salarial hasta el año 58, que aprueba la ley de convenios, era luchar contra el gobierno, porque los acuerdos salariales los tenía que aprobar siempre el gobierno. Claro. En el 58 pasan a ser las empresas porque hay convenios colectivos y se pueden negociar convenios colectivos, pero hasta ese momento era directamente contra el gobierno. Y después será siempre contra el gobierno porque es el gobierno el que manda los grises, el que reprime, el que detiene, etcétera, etcétera. Con lo cual son luchas que siempre tienen una politización antirrégimen. Bueno, cómo esas luchas el Partido Comunista las va a desarrollar, pero siempre con esa idea de, bueno, es un movimiento obrero que me sirve de base de maniobra para lograr algún tipo de acuerdo con sectores del franquismo que están rompiendo o con sectores democráticos que estén en el exilio. Es una política que se va haciendo cada vez más explícita y que genera ya las primeras crisis o los primeros elementos que empiezan a romper por izquierda, no directamente dentro del Partido Comunista, pero sí otros sectores que empiezan a organizarse paralelamente al Partido Comunista. Los años 50 es un erial para la izquierda española, no en el exilio, sino en el interior. En el interior está el Partido Comunista y la CNT ha quedado prácticamente muy desaparecida o casi disuelta en el interior. Hay algunos grupos en el exterior, en Toulouse sobre todo, ¿no? Incluso muchos sectores de la CNT, sectores incluso dirigentes en los años 60, terminarán colaborando con los sindicatos verticales a cambio de un programa sindicalista. O sea, es una deriva bastante catastrófica, la de la CNT. Quedan solos, pero empiezan a surgir agrupamientos, sobre todo promovidos por la juventud radicalizada de los años 50 y sobre todo tendrá una continuidad de los años 60. El primer gran agrupamiento es el Felipe, el Frente de Liberación Popular, popularmente conocido como Felipe, que es un agrupamiento que surge en el año 56, que tiene diferentes etapas,
que al inicio, cuando surge, está muy influenciado por un cristianismo de izquierdas, por el cristianismo social del Concilio Vaticano II y demás, pero que sobre todo en los años 60 comienza a coquetear o a conocer ideas del marxismo y demás, y que es una expresión por izquierda del Partido Comunista, que rechazan, no tanto, aunque sí que rechazan explícitamente la política de reconciliación nacional, pero sobre todo lo que les chirría de la política de reconciliación nacional es esa ilusión gradualista de avanzar a un fin de la dictadura por medio de una reconciliación entre los españoles, incluidos los que habían ganado, una parte de los que habían ganado la guerra civil, ¿no? Eso les chirría. Y sobre todo están más imbuidos o influidos por fenómenos que se están desarrollando a nivel internacional, sobre todo en los años 60, la Revolución Cubana del 59, las luchas de liberación colonial en diferentes países, pero sobre todo el caso de Argelia, por eso adoptan el nombre de Frente de Liberación Popular en este caso, ¿no? Que ideológicamente es una cosa ecléctica, pero que para mí, y agarro lo que decía Cintia, de que está emergiendo, de que son parte de una nueva generación que no tiene el peso de la derrota de la guerra civil, y eso está bien, en el sentido de que es una generación libre de cargas de la derrota, pero tiene una enorme debilidad, y que es parte de la debilidad de cómo terminamos o cómo salimos del 39. En el 39 no solamente salimos con un fortalecimiento de las corrientes que apostaban por la conciliación con la burguesía, sino que lamentablemente no hubo ni siquiera un pequeño núcleo de vanguardia que se cristalizara en forma de una organización revolucionaria y que tratara de transmitir las lecciones del 36, 37, 38, ¿no? De la Revolución Española a la siguiente generación. En un sentido, el Frente de Liberación Popular, el otro día lo conversaba con un compañero, pecaron también de un cierto adanismo en el sentido de, basarse en las experiencias que en ese momento se estaban desarrollando a nivel internacional, como las luchas anticoloniales, como luchas incluso que cuestionaban el estalinismo, la revuelta de los consejos húngaros contra la dominación estalinista en Hungría en el 56 es también un elemento inspirador que sobre todo les hace rechazar al estalinismo más clásico, a los partidos comunistas. Pero que no se reapropia de las principales lecciones de, por ejemplo, la idea de la necesidad de tener que impulsar organismos de autoorganización tipo consejo, tipo soviet, para que la clase trabajadora se dote de sus propios organismos para definir cuál es la estrategia para ganar la revolución, la idea misma de constitución de un partido revolucionario que luche por eso, son lecciones de la Revolución Española que no aparecen. Cuando uno estudia la extrema izquierda, Iván escribió hace poco un artículo en concreto sobre la LCR y su visión de la guerra civil en los años 70 y 80, y es sorprendente que, a pesar de que no habían pasado ni 20 años, ¿no? En este caso, ni en el 56 no habían pasado, justamente 20 años del inicio de la guerra civil, el peso que tiene el pensar las lecciones de la Revolución Española en definir las estrategias para luchar contra la dictadura está muy ausente. Y por lo tanto esa idea de que tenemos que luchar por una ruptura democrática, como formulaba el Partido Comunista más explícitamente, no es explícitamente replicada por todas las corrientes de la extrema izquierda, pero es una idea que permea a buena parte incluso de las rupturas que van surgiendo por fuera. La idea de que vamos a una lucha más, son más de izquierda porque plantean o ponen mucho más acento en el desarrollo de la lucha contra la dictadura y no tanto en la vía más evolutiva que plantea el PC de infiltración, de ir ganando espacios de libertad dentro del régimen, aprovechando las pequeñas brechas o concesiones que se van dando, etcétera, etcétera, pero con una política claramente moderada, ¿no? Son más lucheros, son más luchísticos, pero la ruptura con la idea de que no podemos avanzar en resolver incluso la agenda democrática de acabar con la dictadura, con los crímenes de la dictadura y demás, si no es con una revolución proletaria, es una idea que no termina de aparecer. Pero bueno, sí que me parece interesante señalar el Felipe, porque aunque es una experiencia episódica, nacen en el 56 y se disuelven más o menos en el 69, una gran parte de los grupos de la extrema izquierda que tendrán más peso en los años 70, maoístas, incluso también el primer grupo trotskista, la LCR, nacen de militancia del Felipe. O sea, es gente que ha pasado previamente por el Felipe y que después irán dándole a esa primera ruptura más ecléctica con la política de reconciliación nacional estrategias más definidas. Sí, además, digamos, lo dramático era que la lucha de clases se desarrollaba, se agudizaba cada vez más, la década del 60, ya, digamos, después de esta primer gran concesión que tuvo que dar el régimen con la ley de convenios, etcétera, le sale mal, ya la década del 60 estamos hablando de un nuevo movimiento obrero, y no lo supieron aprovechar, porque además, no solo que no lo supieron desarrollar, sino que empezaban a surgir, de alguna manera,
algún que otro, digamos, elementos de autoorganización que no los desarrollaba nadie más que la propia clase trabajadora y, digamos, porque al calor de la lucha nació Comisiones Obreras, por ejemplo, en la década de 60, ¿no? Ya nace Comisiones Obreras, es una pena no tener tiempo aquí para explicar cómo nace, ¿no? Pero que en un principio siempre fueron, digamos, porque nació distinto en Madrid que en Cataluña, que en el País Vasco, pero fue al calor de la lucha que la clase trabajadora necesitó darse, ¿no? Darse canales, ¿no? De negociación por fuera de lo que está dando de la OCE, de los sindicatos verticales, que cada vez están más desbordados, por fuera y por dentro, porque también tuvieron una política de filtración y de usar la OCE para negociar y organizarse, ¿no? Pero la década de 60 dio una nueva clase obrera, digamos, y una transformación, porque también la misma economía del régimen se había modernizado, por decirlo de alguna manera, que la cuestión de la economía sería para otra charla, porque hay muchos debates alrededor de cómo se transformó el régimen, ¿no? Y cómo transformó su economía desde el 59, desde el plan de estabilización y después durante la década del 60, pero eso impactó en la clase trabajadora que tuvo una transformación muy profunda con todos los procesos migratorios, ¿no? Hacia el País Vasco, Cataluña, Madrid, ¿no? Y que ya, digamos, sí, sobre todo los sectores agrarios, ¿no? Hacia los centros industriales, que no es menor, que es un cambio profundo, una transformación que digamos, dio como una sinergia también, ¿no? Entre una nueva clase obrera más joven, ¿no? Y sectores que ya venían con cierta tradición, que habían luchado a los 40 y que esa sinergia dio una clase trabajadora muy combativa, que fue politizando cada vez más, mucho más que en los 50, sus reivindicaciones. Tenemos como hecho hito histórico de la lucha de clases, las huelgas de las minas asturianas, las minas de Asturias del 62, que no se quedó en Asturias del 62, sino que toda la represión dio manifestaciones en prácticamente todo el Estado, que participaron miles y miles y miles y miles de trabajadores de todo el Estado, huelgas de solidaridad en el País Vasco, en Barcelona, en Madrid, ¿sí? Que además no eran solo huelgas, eran huelgas cada vez con métodos cada vez más radicalizados, con ocupaciones de fábricas, con manifestaciones masivas, con asambleas, que eso después se va a desarrollar mucho más en la década de 70. Luego, además, también salen a luchar sectores que no habían luchado antes y que, digamos, y que las reivindicaciones ya sí tienen un carácter más político-económico, porque pero muchísimo político. Hay un avance cualitativo en la politización de las reivindicaciones de la clase trabajadora. O sea, la readmisión de los despedidos era muy político, porque la readmisión de los despedidos eran despedidos, como yo decía antes, la mayoría eran militantes o activistas, ¿sí? y que siempre lo que hacía el franquismo era hacía alguna concesión con otras reivindicaciones, igual daba aumentos salariales, pero no readmitía a nadie. O sea, la readmisión prácticamente no la concedía, ¿sí? Y eso provocaba más radicalización y más manifestaciones. Aquí tengo la lista, pero no la voy a hacer porque es impresionante. La década de 60 es para dedicarle una charla o mucho estudio, pero nos tenemos que quedar con un año 1967 con una conflictividad laboral desbordante, donde el gobierno ahí sí que impone una política represiva brutal que ya va a preparar los 70, en realidad, ¿no? Porque impone la suspensión de la negociación colectiva y la congelación salarial. Y eso ya en una efervescencia de la lucha de clases, con una politización de las demandas, etcétera, es una bomba de relojería para el régimen, en el marco de que más nace Comisiones Obreras, es decir, que ya, digamos, hay canales de organización sindical que empiezan a ser mucho más combativos, ¿no? ¿Qué hace el régimen?
las ilegaliza. Ilegaliza las comisiones obreras en 1967 y dice, el decreto es por considerarlas una filial del Partido Comunista de España tendente a la violenta destrucción de la actual estructura del Estado español, ¿no? Esto es lo que dice. Después, en 1971, se dan elecciones, ¿no? De la OCE, se celebran las elecciones sindicales y el 50% de los cargos se renuevan. Pero esto no lo puedo explicar ahora porque nos queda poco tiempo, pero la clave es esta dinámica que se repite, ¿no? O sea, represión, intensificación y extensión de la lucha, más represión, intensificación y sobre todo ya es una clase trabajadora nueva, transformada en su composición social, en su fuerza, ¿sí? Y muchísimo más enormemente politizada, o sea, y conscientemente politizada. Así llegamos después a la década del 70. El tema es cómo lo aprovecha el Partido Comunista Español, ¿no? Con este avance del movimiento, cómo fracasa, ¿no? También, y cómo va surgiendo el maoísmo y el trotskismo, ¿no? en esta década, que después, bueno, que vamos a ver las contradicciones que tuvo y las grandes oportunidades que se perdieron, ¿no? En realidad. Bueno, el PC, todo ese proceso de ascenso, todavía no de ascenso obrero como tal, pero sí de una acumulación cada vez mayor de fuerzas, lo aprovecha bien, o sea, hegemoniza las comisiones obreras. No es la única fuerza que está dentro de las comisiones obreras. Las comisiones obreras nacen de manera muy diversa según el territorio, el lugar, no hay una fórmula. A veces tienen un carácter más de comité autónomo, de acción o de unidad de acción entre las distintas corrientes dentro de la fábrica, ¿no? Pero comisiones obreras tienen un peso importante y en los años 60, aquí la principal discusión que se abre dentro de la izquierda, dentro del entre Felipe y el Partido Comunista, dentro del Partido Comunista, también tiene que ver con cuál es la relación o cuál es el nivel de confianza que había para ese desarrollo evolutivo y esa acumulación de fuerzas más o menos evolutiva y las brechas o los espacios de libertad, como los denominará las islas de libertad o espacios de libertad como las denominará el Partido Comunista. El Partido Comunista tiene una política al inicio de los años 60 muy abierta, muy incluso de exponer a sus militantes, que hasta ese momento tenían un trabajo mucho más clandestino en la universidad o incluso más en las fábricas. Una cierta confianza en que esa acumulación evolutiva de fuerzas que estaban teniendo en el movimiento obrero y en el movimiento estudiantil se podía mantener así hasta hacer entrar en crisis al régimen franquista, ¿no? y demás. Bueno, esa política es la que fracasa con el endurecimiento represivo del régimen en el año 67 y sobre todo en el 69 y 70, que se declaran dos estados de excepción y hay una represión brutal con detenciones, con desmantelamiento de células de las comisiones obreras, de los grupos estudiantiles del Partido Comunista en las universidades, y es un punto de quiebre en toda la izquierda antifranquista que genera crisis de distinto tipo, ¿no? Y que genera las primeras rupturas y la emergencia de las primeras organizaciones de extrema izquierda, podríamos decir, que van a jugar un papel en la llamada transición democrática. El peso que tenía el Partido Comunista, el estalinismo, y el hecho de que no hubiera habido tampoco una continuidad en forma organizativa, en forma de partido, en forma de grupo revolucionario que tomara las lecciones de los años 30 en forma de grupo trotskista o lo que fuera, hace que la mayor parte, la debilidad que tenía el marxismo revolucionario histórica y en ese momento también el Estado español, la mayor parte de las rupturas y sobre todo las rupturas más importantes que se den en los años 70 se adscriben a distintas variantes de lo que sería el maoísmo, ¿no? Una corriente que sobre todo no se diferencia en lo fundamental con el Partido Comunista, en el sentido de que el Partido Comunista aspira a una alianza con sectores de la burguesía para ir a una etapa democrática, ¿no? Para constituir un régimen democrático burgués, y la revolución socialista se hará no sabemos cuándo, en otro momento, la vieja teoría etapista estalinista. El maoísmo no se diferencia porque sigue siendo claramente etapista, hace falta avanzar a una primera etapa democrática, es una política de conciliación de clases, es decir,
se busca la alianza entre el campesinado, la clase trabajadora y lo que aquí en España denominaban como los sectores de la burguesía no monopolista, ¿no? Los sectores burgueses democráticos, pero incluso también sectores burgueses que no estuvieran ligados al capital monopolista o al capital más imperialista. Pero sí que tiene una diferenciación con el Partido Comunista de que yo diría que el maoísmo se convierte en los 60 y en los 70 en la versión más consecuente de la política del Partido Comunista. El Partido Comunista formula ya desde el año 56 una política de reconciliación nacional y que para su consecución consideraban que era necesario desarrollar el movimiento obrero, ir incluso a una huelga general, una huelga nacional pacífica llamaban, una huelga general que hiciera entrar en crisis a la dictadura para, acto seguido, poder conformar un gobierno democrático de amplia unidad con esos sectores burgueses y demás y poder avanzar a la ruptura democrática. Esa era la tesis del Partido Comunista. Bueno, el Partido Comunista en los años 60 y sobre todo en los 70 y sobre todo después de la Revolución de los Claveles en Portugal se da cuenta de que está jugando con fuego con esa fórmula. De si vamos a un ascenso obrero increchendo que lleve a una huelga general al punto de que haga entrar en crisis a la dictadura, caer el gobierno y establecer un gobierno provisional, pues el plan está muy bonito en el papel, pero cuando haces esas cosas, pues a veces esa huelga general pacífica deja de ser tan pacífica, los obreros toman las fábricas y tienes que dedicarte, como se tuvieron que dedicar con mucho esfuerzo en el 36 y 37, a apagar esa revolución. Por lo tanto, el Partido Comunista cada vez va avanzando a una línea más evolutiva, ¿no?, de acuerdos con sectores burgueses, de conformación más adelante en los años 70 de la Junta Democrática y demás, de ver, bueno, utilizaremos al movimiento obrero como válvula de presión, pero en ningún caso abriremos una crisis revolucionaria que haga caer por la vía de la movilización de masas a la dictadura franquista. Bueno, el maoísmo todavía está en esa etapa. Santiago Carrillo bromeaba y decía que los maoístas eran como el Partido Comunista, pero con unos meses de diferencia, con unos meses de retraso. Llegaban a las mismas conclusiones, pero un poquito más tarde. Ellos se mantuvieron, digamos, en la tesis de impulsar. Por eso, en un sentido, son rupturas que se realizan, son rupturas por izquierda, son sectores del estalinismo que rompen por izquierda detrás de sin romper con su estrategia de conciliación de clases, pero que van a ser un elemento más combativo y más a favor del desarrollo de la lucha de clases en los años 60 y sobre todo en los años 70, que es cuando toman fuerza. La mayor parte de las fuerzas maoístas nacen a final de los años 60, 69, 70 y se van conformando a comienzos de la década de los 70 y se conforman como un factor que es dinamizador de la lucha de clases, ¿no?, pero que lamentablemente lo hace con una estrategia que no puede superar a el Partido Comunista, porque al final no rompen con lo esencial, que era que la necesidad de que el movimiento obrero tenía que buscar alguna alianza con sectores democráticos y por lo tanto necesariamente el movimiento obrero va a tener que autocontenerse y no avanzar ni en experiencias de expropiación, ni de ocupación, ni mucho menos de desarrollo de coordinaciones o de elementos de doble poder o de control territorial, entre otras cosas porque estamos hablando de una corriente que sigue siendo stalinista y que no es defensora ni del sovietismo, ni de la democracia obrera, ni nada por el estilo. Y paralelamente, también a finales de los años 60, surgirá el primer grupo trotskista, que nace también de una de las explosiones o de las rupturas que surge del grupo del Felipe. Es un pequeño grupo que se conoce que se autodenominan como el Grupo Comunismo y que después fundarán la Liga Comunista Revolucionaria y incluso llegarán a hacerle una escisión a ETA, ¿no? La ETA Sexta Asamblea la ganarán, digamos, los partidarios de la fusión con ETA, o sea, con la Liga, con la LCR, y que es un grupo trotskista que tomará, está adscrito, digamos, a la corriente internacional que dirigía Ernest Mann, dirigía Ernest Mann desde Francia, y que sostiene formalmente una teoría trotskista formal, ¿no?, de la teoría de la revolución permanente, de la necesidad de vincular la lucha democrática contra la dictadura con la lucha socialista, pero que como parte también de las propias vicisitudes de la propia corriente mandelista, en los años 70 va a ir avanzando hacia posiciones que la emparentan con la tesis de una primera etapa democrática y una segunda etapa más socialista. Me adelanto un poco a lo de los años 60 para explicarlo, pero cuando llegamos a los años 70, 15 minutos. Por eso, cuando llegamos a los años 70 y se vive la muerte de Franco, el enorme ascenso huelguístico de los años 76 y 77, el Partido Comunista renuncia
a la política de huelga general pacífica y a nada que se le asemeje, y avanza claramente a una política de reforma del régimen y de buscar algún tipo de acuerdo. Juega con el movimiento obrero. El Partido Comunista, por ejemplo, es parte impulsora del ascenso obrero del año 76, pero es parte impulsora en la medida en que, muerto Franco, el régimen, la primera hipótesis o la primera apuesta que hace es a mantener el franquismo prácticamente sin ningún tipo de reforma. Con lo cual el Partido Comunista utiliza el movimiento obrero para presionar, y lo consigue, y cambia el rumbo el propio franquismo, asume Suárez, y Suárez se orienta a ir a un tipo de reforma que avance a algún tipo de reforma parlamentaria. Cuando el Partido Comunista ve ya posible la llegada de la reforma parlamentaria, el Partido Comunista se mantiene, corrige, y se modera y llama a pagar las huelgas, a paralizar todo, etcétera, etcétera. Bueno, en esa efervescencia el maoísmo le va a seguir la estela, va a tener algunos elementos más de combatividad, pero siempre planteando esa necesidad de autocontención, porque si no espantamos a los sectores burgueses, con lo cual al final no va a suponer ninguna alternativa a la política del Partido Comunista. Y en el caso del mandelismo o de la Liga Comunista Revolucionaria, en medio del ascenso obrero del año 76, en su congreso del verano del año 76, adoptan unas tesis que vienen a reproducir una suerte de etapismo, en el sentido de que lo que cabía luchar era por algún tipo de democracia parlamentaria en la que pelear por un gobierno del Partido Socialista y del Partido Comunista, un gobierno obrero con esta fórmula parlamentaria de dos partidos que estaban jugando a la contrarrevolución, y una vez que ese gobierno exista ya pelearemos por la emergencia de consejos y la revolución socialista, etcétera, etcétera. Con lo cual tampoco son una alternativa, digamos, a ese etapismo. No, es que nos quedan 9. No, nos queda más recién. Esa está y media, podemos hablarla un poco más. No, pero para dejar abierto un poco, que hablen, que hagan preguntas. Es que no, ¿cómo lo hago corto a los 70? Los 70 tuvieron, ahí ya sí que podemos hablar de un auge obrero aquí, ¿no? En esta etapa, y que tuvo distintos puntos o distintas oleadas, ¿no? El 71, 73 y el 76. Y en el 76, Santiago Carrillo, en sus memorias, hay que leer las memorias de Carrillo, decía: la ruptura pactada era una fórmula nacida del convencimiento de que la oposición democrática no tenía ni el poder ni la voluntad de poner fin al sistema, produciendo una ruptura con sus propias fuerzas, ¿no? Eso lo decía, lo decía después de haber vivido, ¿no? la radicalización de los años 70 que evidentemente lo negaba, ¿no? Lo habíamos constatado durante toda la existencia del franquismo, y en estas últimas fases, para mí, resultaba de una evidencia cegadora, ¿sí? Lo que estaba negando, y luego la mayoría de los historiadores, tanto oficialistas como incluso los que vienen, ¿no? del Partido Comunista, planteaban lo mismo. O sea, la clase obrera, negaban la radicalidad. Auge obrero, creo que lo utilizan muy pocos historiadores, pero estamos hablando de un cambio, de un salto en la lucha de clases en cantidad, en extensión y en intensidad, pero también en calidad. Empiezan a surgir, e incluso en el momento en el que más estaba pactando el Partido Comunista, con esta lógica que planteaba Salva antes, y el maoísmo, es cuanto más elementos de radicalidad y de ruptura hubo en la clase obrera. Y lo que hacía el Partido Comunista permanentemente era apagarlo, frenarlo, desviarlo, ¿sí? Y estamos hablando de sucesos de victoria, digo, para no desarrollar cosas que vosotros ya conocéis, ¿no? Atocha, es decir, hitos de la lucha de clases que, digamos, pusieron en evidencia la política del Partido Comunista, y que, digamos, la clase obrera, pero es que dio incluso, Victoria le decían el Soviet de Victoria, porque acabó desarrollando un nivel de auge obrero en todo el Estado, no solo en Vitoria, ¿no? Con un aumento, como decía antes, mucho mayor de la politización de las reivindicaciones. Las asambleas eran debates políticos. Por ejemplo, la huelga del Roca, por hablar de una de las huelgas más importantes de Cataluña y se puede decir dentro de los hitos que dio la lucha de clases. Una huelga donde
se discutía de política. O sea, los obreros discutían reforma pactada, ruptura revolucionaria, es decir, discutían, debatían lo que estaba haciendo el Partido Comunista. De hecho, siempre la discusión era, ¿seguimos la huelga o no? Porque el Partido Comunista la quería levantar todos los días. Es decir, se dieron muchos elementos de ruptura. Se dio una situación interesante para estudiar y para dar cuenta, que es la masificación de las asambleas. Y estamos hablando de que hacer una asamblea en esa época implicaba generar barricadas alrededor para que no vengan los grises y las revienten. Es decir, las asambleas no se hacían de manera pacífica. Nunca el régimen dio mayores libertades para hacer asambleas, todo lo contrario. En este momento es donde más se fortaleció la política represiva del TOP, del Tribunal... ¿cómo es? De Orden Público. El del Tribunal de Orden Público, que se creó en 1963 y que en esta época, digamos, se reforzó sus mecanismos de una manera terriblemente represiva. Y de hecho, si uno mira los archivos de la cantidad de detenidos que hubo en esta época, la clase trabajadora tenía el 50%, es decir, el 50% de los detenidos pertenecía a la clase trabajadora, el 22% al movimiento estudiantil y el resto al conjunto de los movimientos sociales. Esto es un estudio que tenemos aquí con Salva, que la idea es, pero que es interesante porque refleja, ¿no?, digamos, el nivel de intervención de la clase obrera en todo el conjunto, ¿no?, de lo que se llamó la oposición al franquismo, que no era solamente de clase obrera, ¿no?, también intervenían los movimientos vecinales, feministas, etcétera, ¿no? Pero que la clase obrera evidentemente fue la fuerza social que más, digamos, actuó para socavar las bases del régimen de la dictadura. Pero Santiago Carrillo seguía diciendo que existe una clase sin voluntad, sin poder de movilización, que la represión la estaba desgastando, que sus demandas solamente eran económicas. Es decir, era como, no sé, como que estaba hablando de otro mundo, cuando era no solo que la situación da cuenta de todo lo contrario, los hechos demuestran todo lo contrario, sino que además también se evidenciaba su propia política, ¿no? Es decir, cada vez se daban en algunos, ya no a nivel de masas, pero sí en muchos sectores de vanguardia y de vanguardias que realmente fueron verdaderos hitos de la clase trabajadora, como los que nombré, elementos de ruptura. Luego también las plataformas, surgió el plataformismo, que también eran de alguna manera las plataformas por sectores de reivindicaciones, que no eran reivindicaciones por sector, pero que también estaban enormemente politizadas. Surgió también en la década del 70 nuevos sectores a la lucha que no habían nunca sido parte, digamos, de ninguna oleada, como todos los sectores del sector público, ¿sí? Sanidad, educación, bancos, todo eso que incluso empezó a repercutir más en ciudades como Madrid, que venían, ¿no?, también, digamos, sumándose a este auge obrero. Este auge obrero que muy pocos historiadores, como vimos en la charla de escuela pasada, han dado cuenta de esto, se escribió cero o poco, muy poco, fue absolutamente negado por el Partido Comunista, justamente para poder de alguna manera fundamentar su estrategia, ¿no?, de abandonar lo que él llamaba ruptura a reforma democrática. Y eso sí, se fue evidenciando y de hecho dio aire al crecimiento, ¿no?, de la LCR, de otros, que fue el momento donde más creció también el trotskismo, y que ayer decíamos con Salva cómo hacer un balance de esto, ¿no? Por ejemplo, en la huelga del Roca o en diferentes hitos que realmente han tenido oportunidad de podría haber sido una alternativa y que no lo fueron. Bueno, sobre el auge obrero podemos hablar aquí, bueno, de hecho hicimos una charla especial, ¿no? Pero la clave es ver estos tres momentos. El momento del 76, de la radicalidad, de la radicalización, es clave porque es justo el momento en el que se estaban todas las fuerzas pactando, ¿no? Y el Partido Comunista estaba, digamos, tenía un rol fundamental, y aún así es donde más aumentaron los conflictos. O sea, doy una cifra, pero en el 75 se sumaban a la huelga más o menos el 56%
de las plantillas y en el 76 era el 70%. O sea, estamos hablando de una fuerza laboral que estaba actuando con una gran fuerza. Aquí vamos directamente a la política, ¿no?, que tuvo de ruptura democrática y bueno, y el rol que tuvieron las corrientes en esto. Hablo de la contrarrevolución democrática. Sí, vamos directamente ahí. Yo solo, para acabar y para dar tiempo a preguntas o intervenciones, hay en los 73 tres hipótesis o tres posibles salidas a la crisis de la dictadura. Hay una que es la fallida, de entrada, que es mantener, o sea, el régimen tiene una política, un sector del régimen al principio tiene una política de muerto Franco, mantenemos la dictadura prácticamente incólume y es el gobierno de Arias que fracasa enormemente porque no había manera de tener una continuidad del régimen político sin generar una enorme crisis revolucionaria, o sea, sin generar un ascenso obrero que no podía saber a dónde terminaba. Y además la burguesía española, como toda la burguesía internacional, tiene un enorme problema en la década de los 70, que es que tiene la necesidad de aplicar lo que después será la ofensiva neoliberal, que se ha empezado a aplicar en algunos laboratorios como Chile y demás, pero empieza ya a sufrir la crisis de los años 70, el capitalismo español, tiene que hacer un enorme ajuste contra la clase trabajadora y si ese ajuste lo aplicaba un régimen como el franquista, aunque fuera sin Franco, era una auténtica explosión social lo que se provocaba. No había legitimidad política como para poder aplicar ese régimen. Hay una segunda hipótesis, que será la que se terminará imponiendo, una hipótesis burguesa, que es que había un régimen que no podía mantenerse porque no tenía una legitimidad suficiente, había una enorme movilización social que quería tumbar el régimen y avanzar en una serie de demandas democráticas, pero que también se entrelazaban con demandas sociales sobre salario, desempleo, todos los problemas de servicios públicos inexistentes en las ciudades, etcétera, etcétera. Y por lo tanto había que avanzar algún tipo de reforma que diera como lugar un régimen político nuevo, legitimado, aceptado por las direcciones de las organizaciones obreras, y sobre esa nueva legitimidad que consiguiera en primer lugar frenar las tendencias a la revolución o las tendencias más revolucionarias de las masas. No había revolución todavía en los años 70, pero frenar o obstaculizar que se pudiera abrir una situación parecida a la que se estaba viviendo en Portugal. Sobre ese freno imponer un nuevo régimen, y ese nuevo régimen sería el encargado de aplicar las reformas y los ajustes neoliberales. Esa es la salida que terminó sucediendo. Por eso nosotros definimos la transición democrática como una contrarrevolución democrática. Es decir, no hay una revolución en sí, no es que se tenga que aplastar una revolución, pero es una gran operación del Estado franquista, o la mayor parte del Estado franquista, quitando los sectores más ultras o del búnker que quedan marginalizados, la monarquía y las direcciones obreras, junto con otros partidos democráticos burgueses, nacionalistas, etcétera, etcétera, que constituyen un nuevo régimen que es necesario no solamente para pacificar y evitar la revolución, sino que además tenía un cometido social contrarrevolucionario y reaccionario, que era aplicar una enorme ofensiva neoliberal, que es la que se comienza a aplicar con los primeros gobiernos de Suárez y sobre todo después con Felipe González en el año 82. Felipe González es el cierre de la transición, llega un gobierno de izquierdas y nos aplica la ofensiva neoliberal, la reconversión industrial, liquida sectores enteros de la clase trabajadora, la minería, la siderúrgica, etcétera, etcétera. No podía el franquismo hacer eso. El franquismo no podía elevar el paro al 20 y pico % como lo hicieron los gobiernos de Suárez y Felipe González, porque se generaba una situación revolucionaria, se hacía eso. Lo tenían que hacer gobiernos con una nueva legitimidad. Había una tercera hipótesis, que lamentablemente es la que no salió, y es la que desde nuestro punto de vista, a la hora de hacer un balance de la transición, quedó huérfana de alguna corriente política que peleara por ella, triunfara o no triunfara esa tercera hipótesis, ¿no? La tercera hipótesis era, bueno, había un enorme movimiento obrero con una serie de demandas democráticas que, tomadas de conjunto, cuando hablábamos de la guerra civil y pensábamos, bueno, las demandas democráticas del 31, ¿eran posible su realización íntegra de manos de la burguesía republicana, sin tocar la propiedad capitalista, sin molestar demasiado a la Iglesia, al ejército, a los africanistas, etcétera, etcétera? No. Por eso en el 31, la agenda del 31 solamente se podía desarrollar y llevar hasta el final con una revolución obrera. Y de hecho la agenda del 31 se llevó hasta el final en los primeros meses de la revolución social del 36. La cuestión agraria se resolvió en 2 días, la cuestión de la separación de la Iglesia del Estado en 2 días, de una manera un poquito brusca, pero se separó bastante. Bueno, en el año 75 había una agenda del 75, si se quiere.
había demandas, había que acabar con una dictadura, había que liberar los presos políticos, había que juzgar a los criminales, a los franquistas, había que terminar con las familias o con los privilegios sociales y económicos que habían tenido las grandes familias asociadas a la dictadura, que se habían hecho de oro durante la dictadura, muchas veces con procesos de expropiación y sobre sectores campesinos y demás se habían vinculado con el bando republicano. Había que enfrentar al ejército, a la iglesia. Todo eso no era posible sin una lucha revolucionaria. Cuando nos hablan de que en los 70 había ruido de sables, es verdad. Cualquier gobierno reformista que se hubiera atrevido a llevar adelante algo parecido a una ruptura democrática hubiera tenido, de hecho hubo varios intentos de golpe de Estado, el último en el 81, pero está la Operación Galaxia antes y otros que seguramente no conozcamos, que se hayan abortado y no nos lo hayan contado. Pero había un riesgo de golpe de Estado. Solamente era posible aplicar un programa así si realmente la clase trabajadora desarrollaba todas esas instancias de autoorganización, de coordinación que se estaban dando de forma, yo diría embrionaria, pero no es tan embrionario. Si uno mira el mapa del 76-77, es muy difícil encontrar una provincia, una ciudad, una localidad que no haya vivido no una huelga de un sector o una huelga de una fábrica, sino huelgas que afectan al conjunto de la comunidad, huelgas que se extienden a la comarca, huelgas que se extienden a la provincia, huelgas donde se establecen mecanismos de coordinación entre las fábricas en lucha. Ahora bien, son experiencias que quedan siempre necesariamente aisladas. Porque huérfanas de claro, estrategia. Aisladas porque no hay ninguna corriente política que diga, bueno, la estrategia para acabar con la dictadura franquista, para imponer el programa democrático y por lo tanto poder avanzar también en un programa social que es propio a los capitalistas, como se estaba intentando hacer en Portugal, pasaba por desarrollar justamente esas tendencias a la autoorganización, esas tendencias al doble poder, esas tendencias que existían y que el Partido Comunista era enemigo acérrimo, pero que tampoco los maoístas los veían como la salida. Porque desarrollar esa salida era espantar a los socios burgueses que los maoístas también estaban buscando con lupa y que de hecho los encontraron cuando los maoístas se presentan a las elecciones por primera vez en el año 77. En todas las listas de los maoístas tienes algún burgués, pequeño burgués, gran burgués o medio burgués. Todos buscan algún tipo de alianza con alguna fuerza democrática que era un fantasma, ¿no? Pero todos tienen la vocación de aliarse con algún sector de la burguesía democrática. Entonces, esa fue la catástrofe, si se quiere, no tan catástrofe como la Revolución Española, porque no estábamos viviendo una revolución como la del 36, pero sí la oportunidad perdida a que se hubiera podido plantear y pelear por una estrategia así, hubiera ganado o no hubiera ganado. Pero eso también hubiera dejado un pozo o una lección diferente, ¿no? Que de la misma manera que en el 39 nos faltó ese pozo, esa lección cristalizada en una organización revolucionaria, bueno, lo penoso de la transición no solamente es su resultado, ¿no? La izquierda llegó mal, la izquierda revolucionaria llegó mal al 76-77, no sé si hubiéramos podido cambiar el resultado, pero sí que las conclusiones de esa transición pactada hubiéramos podido darle una explicación y unas lecciones distintas para interpretar el régimen y para poder continuar la lucha contra el régimen heredero del franquismo que se impuso del 78 en adelante. Porque lo que nos queda después del 78-79 con la democracia ya en activo es una situación en la que, por un lado, las políticas de conciliación de clases más abyectas del Partido Comunista son las que se han impuesto, pero Roma no paga traidores y el 78 tampoco, al PC le fue mal, entró en una crisis casi terminal, casi no se liquida, o sea, casi se liquida, no llegó a liquidarse, pero una crisis brutal, muchos de sus cuadros irán fuera del Partido Comunista, muchos a sus casas, otros al PSOE, otros a la derecha, ¿no? El maoísmo queda como corriente liquidada en el Estado español, la principal organización, que es el PT, se disuelve de la noche a la mañana, no recuerdo si en el 80, en el 81, entre extrañas circunstancias. El otro grupo maoísta, que es el MC, sobrevive todavía hasta inicios de los años 90, pero ya como una izquierda de los movimientos sociales. Y la LCR sobrevive como una fuerza de la extrema izquierda durante los años 80 y demás, pero con una política cada vez más subordinada a esos sectores reformistas a los que les había estado bailando el agua en los años 70. En los años 80 todavía coquetean con el MC, con los maoístas, se intentan unificar en los años 90 y al final perviven dentro de Izquierda Unida hasta su salida, desde los años 90 hasta su salida en el año 2008, en el preludio de la crisis capitalista, para permanecer después un tiempo viviendo en solitario y acabar en 2011 fundando Podemos. Ole, gracias, ¿no? Pero quiero decir, no es para hacer historia contrafáctica de qué hubiera podido pasar, pero sí que había una alternativa. Claro. Sí que había una alternativa por la que pelear.
Si esa alternativa ganaba o no ganaba, no lo podemos dirimir ni en un debate, ni en una mesa, ni en un libro. Pero sí que existía una alternativa por la que pelear y que lamentablemente la izquierda o las tradiciones existentes en aquel momento no la plantearon y una enorme gesta de la clase trabajadora del Estado español, que no tiene el parangón que tiene la de la Revolución Española del 36, pero que tiene un gran peso, ni llega a tener el desarrollo que tiene la Revolución de Portugal, como discutíamos ayer en la charla de Iván, pero que no tuvo una estrategia por la que por lo menos intentar pelear por la victoria y porque no se impusiera ninguna de las dos líneas, ni la línea del mantenimiento del régimen, que era la más improbable, ni la otra línea, que efectivamente fue la más probable y que terminó siendo una fórmula que además no solamente se aplicó en el Estado español, sino que la fórmula de la transición española, como transición pactada, como transición que ante una situación de amenaza o una situación abiertamente revolucionaria se intentan aplicar este tipo de cambios de régimen, después se exportará a otras latitudes. Será el ejemplo para la transición chilena, para la transición argentina, para la transición tunecina. Modélica para es el modelo que después la burguesía utiliza para intentar replicar en otras latitudes donde hay necesidad de un cambio de régimen, no solo, insisto, para aplicar o para evitar una situación revolucionaria, sino porque es necesario aplicar una ofensiva contra la clase trabajadora que de otra manera no se podría aplicar. Y bueno, paramos y a ver si se ha entendido.